organizacional. La cultura organizacional es un conjunto de elementos, pues, que funcionan de una manera establecida. Por ejemplo, ¿cuál es la cultura organizacional de los politécnicos? Vamos a buscar al primer politécnico que sembró esa cultura, ¿no? Donde, chuta, me acuerdo, teníamos fiestas politécnicas y el profe nos decía, tienen fiestas. Pues bueno, 500 ejercicios para mañana, parte de la cultura politécnica, ¿no es cierto? O cosas como, somos extraordinariamente rigurosos, somos extraordinariamente dedicados porque así nos hacen los profes, así nos hacen la cultura. Pero insisto, vayan a buscar los primeros profes de la poli, los primeros alumnos de la poli que empezaron a sembrar las bases de esa cultura, ¿ya? Y se les olvidó ciertas cosas, como decía el Byron al inicio, ¿no? Se olvidaron de cosas como, hey, pero a nuestros politécnicos también les sirve ciertas habilidades blandas, pero hey, a nuestros politécnicos también les sirve capacidad de expresión, capacidad de comunicación, les sirve la posibilidad de crear sus propios emprendimientos, de desarrollar otro tipo de cosas, de conectar mejor con el mercado, con las realidades de las personas, de quienes tienen problemas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, esta cultura, ejemplo, politécnica, y en cualquier organización funciona de la siguiente manera. Les explico con un experimento. Resulta que un grupo de científicos puso a 5 chimpancés en una sala y colgó en el techo un racimo de bananas. Y en la sala, pues en ese espacio, puso algunas cajas por ahí tiradas en el piso. Rápidamente los chimpancés se dieron cuenta de que podían apilar las cajas una encima de otra para alcanzar las bananas. Pero precisamente cuando estaban haciendo eso, venía alguien con una manguera de agua fría y les rociaba a todos los que estaban ahí y claro, les arruinaba la idea. Ellos volvían a insistir con su opción, trataban de apilar, pero cuando intentaban ya ponerse a escalar para ver las bananas, volvía alguien igual con una manguera de agua fría y todos bañados. Entonces fueron descubriendo que si hacían eso, pues venía el agua fría y les impactaba. Intentaron hasta un cierto punto y después dijeron, no, no hay cómo. Y ahí se quedaron. Resulta que en el experimento sacan a uno de los chimpancés que había vivido esto y meten a otro que ni idea de lo que había pasado antes. El otro ve la banana, ve las cajas y pues corre a apilar las cajas para alcanzar la banana. ¿Qué creen que hizo el resto de chimpancés? ¿Cómo creen que le recibieron cuando él iba a hacer eso? ¿Alguna idea? ¿No? Todos le empezaron a pegar, ¿sí? Todos le empezaron a pegar y le bajaron de las cajas. El nuevo no tenía idea de qué es lo que pasaba, pero los rasgos de la cultura que se sembró en este experimento empezaron a funcionar en contra de. Por lo tanto, si en una cultura donde hay una organización que fue construyendo una forma de hacer las cosas que le dio éxito y que le funcionó, todos los rasgos de la cultura están impregnadas en las personas que ahí se encuentran. Y en la medida en que alguien viene nuevo a innovar, quiere cambiar, quiere buscar un modelo de negocio, quiere proponer cosas diferentes, ¿qué creen que pasará? Los chimpancés representados por las personas que ya están viviendo en esa cultura vienen y le frenan. Y entonces, no es que los grandes no quieren innovar, sino que la potencia de la cultura resta posibilidades para que eso se pueda desarrollar. Me gustaría que con uno de ustedes podamos hacer un análisis de esta naturaleza y ver el grado de impacto, extraer datos, sacar información y ver el grado de impacto en el que la cultura pues frena esto y les deja en desventaja por las posibilidades de innovación. Recuerdo una organización local de telecomunicaciones, no voy a decir el nombre, de una marca muy conocida,
Empezó este proceso de innovación. Estaba un nuevo gerente llegado desde la lejana Europa, y estaba ya 2 años viendo cómo se daba este proceso de transformación. Y en una jugada cuestionadísima, a los 2 años eliminó a toda la primera y segunda línea directiva. Cambió totalmente a los gerentes, sugerentes de esa organización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vio los rezagos de la cultura que impedía innovar. Entonces, para abrir un poquito más a conversación, ¿cuál es el dilema de los innovadores? Estas grandes organizaciones que en su momento son innovadoras, crecen, se posicionan y tienen un gran reconocimiento en el mercado, tienen marca, esa marca les permite acceder a financiamiento, les permite mejorar las relaciones con sus proveedores, les permite tener una mejor aceptación de los clientes, ¿sí? Empiezan a desarrollarse, pero llega un punto donde se estanca, ¿ya? Donde la soberbia y la resistencia al cambio impide que se sigan reinventando y que sigan accediendo a la dinámica del mercado. En ese momento llegan pequeñas empresas, startups, que aprovechando tecnologías nuevas que en primera instancia parecen desconocidas, parece que no van a tener un gran desempeño en el mercado, pero estas pequeñas startups se posicionan en ciertos nichos de mercado, empiezan a crecer. La tecnología nueva empieza a crecer también. Y llega un punto en donde las grandes no se dan cuenta y estas pequeñas les comieron, estas pequeñas les aplastaron. Y de estos casos, un montón. Y ese es el gran dilema y ese es el gran impacto que estamos teniendo hoy en día. Y lo que es peor, todo está muy acelerado. O sea, esto que pasaba en los años 50 y al 2000 de manera, pues sí sostenida, pero eventual, hoy cada vez es mucho más común. Y entonces les invito a pensar, ¿en qué giro de negocio de organizaciones grandes puede haber una gran innovación? Perdón. ¿O qué tipo de tecnología disruptiva está haciendo sus primeros pasos y de la cual podemos crear cosas exponenciales, con la cual a lo mejor podemos dar saltos importantes? Y entonces tenemos un montón de opciones para buscar, tenemos un montón de espacios para desarrollarnos, tenemos un montón de posibilidades en donde ustedes podrían crecer y ser esa pequeña startup que se coma a una grande, ¿sí? O si no, ustedes pueden, a lo mejor, cuando estén en una empresa grande y se sientan reprimidos porque las propuestas, las cosas que ustedes van planteando, pues no son aceptadas, sabrán el por qué y qué es lo que pasa. Y ahí ustedes decidirán y dirán, voy a hackear esta organización y de pronto puedo proponer un escenario distinto. ¿Sí? Quisiera abrir espacio para conversar de esto, de inquietudes, de casos, de cosas que ustedes vean, pues estaría encantado de que podamos pues interactuar un poquito más. Más bien desde el plano más abierto, no tanto como, uy, me di la vuelta, no tanto como profe, sino como su par. Quedo atento a que podamos conversar un ratito sobre este tema. Si alguien tiene una inquietud, quiere abrir el micrófono, reconoce algún espacio donde hay posibilidades de hacer grandes cambios, o cuál es la tecnología que ustedes tienen a su disposición en el club, ¿sí? O cuáles son las tecnologías que van aprendiendo en la universidad. Y con eso, ¿qué podemos hacer? A lo mejor encontramos alguna punta de ovillo sobre la cual podamos desarrollar. Alguien que se anime, aparte del Byron. ¿Qué tal, Juan? A ver, durante toda tu Hola. charla me salió como que una espinita, ¿no? Que siempre hablabas, ¿no? De la innovación, que las empresas como que hicieron a un lado eso, ¿no? Que eso tal vez fue un motivo de la causa de las que
fueron en declive, ¿no? Una vez como que espinita que me quedó es como, cómo una empresa como puede identificar que es una innovación verdadera, porque tal vez puede venir alguien que yo que sé con el mejor invento del mundo y decir, mira, esto te va a revolucionar, esto va a ser el futuro. Yo que sé, te pongo el ejemplo de las bitcoins, ¿no? Que decían, no, este va a ser el nuevo método de pago, va a ser el futuro, que bla, bla, bla. Y más fue como un proceso inflado, como una burbuja, como un humo, como un vendedor de humos. Entonces ahí viene como mi inquietud de, ¿no? De cómo poder identificar una verdadera innovación que como solo un vendedor de humos. Eso sería en pocas. Claro, o como los NFTs, ¿no? Y algunos otros. Eh, Esta es súper interesante tu pregunta. Si nos vamos al concepto base de innovación, es un producto, proceso, servicio nuevo, genuino, que impacta positivamente y que empieza a crecer en el mercado. Entonces, el Bitcoin pudo ser en su momento una gran alternativa a algo que tenemos desde hace miles y miles de años, ¿no? Como por ejemplo el dinero. Es una nueva forma de ver el dinero o de trabajar sobre el dinero. Pero aquí me voy a meter en un ámbito que tiene que ver con lo propiamente y lo puramente humano. Hay un autor que me encanta que se llama Yuval Harari. Este man escribe un libro que se llama Sapiens y tiene algunas hipótesis. Y una de las hipótesis que él tiene es que el humano es el gran dominador del mundo después de la revolución cognitiva. ¿Y qué fue la revolución cognitiva? Fue ese espacio en donde empezamos a creer historias, empezamos a creernos en historias, ¿no? Por ejemplo, el que todos creamos en la historia de los países. O sea, sí, existen países, límites, y es una historia, ¿no es cierto? Si nos remitimos hace unos 200 o 300 años atrás, funcionaba una estructura diferente. Y entonces nos creímos la nueva historia. Pero hay una historia que es la del dinero, que es una historia que ha durado un montón y miles y miles de años, ¿no? Entonces, en esa historia, pues resulta que al inicio la gente empezaba a transar entre, yo tengo papas, tú tienes choclos, pues toma mis papas y pasa tus choclos y empezábamos a compartir. Pero hubo alguien que dijo, lo que pasa es que yo tengo choclos, pero hoy mismo no quiero tus papas. A lo mejor me interesan en un mes. ¿De qué forma podemos hacer para que yo pueda hoy transar y darte mis choclos, que tú me des algo, pero en un mes vaya a reclamar tus papas o vaya a reclamar las cosas que tiene más gente? Y empieza a aparecer la idea, la historia del dinero. Y todos nos creemos toda esta historia, ¿no? Nos creemos el hecho de que este billetito de la moneda que sea permite cambiarlo por un bien o un servicio en función de esto. Ahora, ¿qué pasó con esta innovación? Esta innovación empezó a crear una gran historia sobre que ahora, en lugar del dinero, por ejemplo, podías utilizar este otro tipo de moneda. Y este otro tipo de moneda se puede utilizar de tal forma que puedas tú transar y puedas tener una relación comercial. Sin embargo, en el camino, esto fue degenerando y fue cambiando y fue adoptando, pues, ciertos tintes no tan agradables. En Bitcoin se transaban, por ejemplo, ventas de armas, se transaban cosas en el mercado negro y fueron pasando un montón de cosas así. Entonces, no tengo la respuesta exacta de si fue una gran o no innovación, pero tenía la posibilidad de serlo en el sentido de, oye, esto puede realmente generar un gran cambio. Pero no fue tan potente como para que las personas nos creamos esa historia, en este caso. Fue lo mismo con los NFTs, ¿no? Entonces, unos monitos y unas cositas que, chuta, a las que les damos un valor, pero enorme, y entonces hubo un grupo de gente que decidió darle un valor enorme a algo y sobre esa perspectiva, pues, trabajar. Hay ciertas innovaciones que tienen esta característica, o sea, que impactan en la cognición de las personas y tenemos que crear todo un modelo para que todos operemos en torno a eso. Pero hay otro tipo de innovaciones que en cambio son mucho más tangibles, son mucho más físicas, son mucho más reales, ¿no? O sea, si yo compro una televisión, o que tengo una televisión y a través de esa televisión puedo acceder a un mundo enorme. Entonces, quien hizo la televisión, claro, logró en eso crear
un canal o un elemento sobre el cual se pueden difundir un montón de cosas. Entonces, la relación que tuvo con su producto y la tangibilidad de su producto con el mercado, pues puede ser más potente. Ahora, lo que tú me decías, ¿cómo podemos ver o proyectar que una innovación realmente va a generar un impacto o no en el mercado? Muchas no nacieron con esa perspectiva. Una de mis sugerencias es que en el mundo de la innovación no busquemos la escalabilidad, que es cuando quieres hacerle tu innovación algo exponencial, no la busquemos desde el inicio, sino simplemente busquemos lo siguiente, y esto es algo antiintuitivo. Si tu innovación le gusta mucho a pocos, vas en el camino correcto. Lo intuitivo es que buscamos que hacer algo que rápidamente sea viral y que empiece a gustarles más o menos a un montón de gente, pero no va por ahí. La verdadera innovación va por encontrar ese algo que le guste, pero un montón a poca gente. En la medida en que empiezas tú a iterar, a crecer desde ese nicho, viene la exponencialidad. ¿Y quién te dirá al final? Pues el mercado. Cuando alguien te diga, no, esta nueva innovación o este nuevo cambio o va a pasar algo en el futuro, yo tengo un filtro. Digo, las predicciones hablan más del predictor que de la propia predicción. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. ¿Ya? Así es que mi respuesta corta sería, pues hay que probar, hay que entrar rápidamente en el mercado y hay que identificar cuál es la respuesta que vas teniendo ante eso. Si esa respuesta, pues, es incremental, sostienes y avanzas. Pero el incremental se da cuando chuta, tú no te das cuenta, pero la gente se pelea, se arrancha por eso que tú tienes. Pero luego tienes que ir monitoreando y ahí viene lo que ustedes hacen, ¿no? Los datos para ver qué tan sostenible es en el camino. No sé si te respondí. No, no, sí, sí, maravillosas recomendaciones y explicaciones y todo. Sí, sí, agradecido de tenerte aquí. Paso más preguntas. Aprovechen, aquí estamos. Pueden abrir su Abran micrófono. el micrófono y conversemos. Daniela dice, a ver, ¿qué dice Daniela? Dice un ejemplo puede ser Airbnb. Comenzaron con un pequeño software y exacto. Y entonces, en su momento, Airbnb empezó a ponerles realmente en jaque a los hoteles. Sí, o sea, realmente este tipo de aplicaciones empezó a ponerle en jaque a los hoteles. Aquí dos cosas. Primero, no es que el primero que plantea la idea maravillosa e innovadora es el que rompe el mercado y es el que crece y es el que wow. Así es que otro tema antiintuitivo. No piensen que ser el súper innovador es que a ustedes se les ocurra primero la gran idea grande y maravillosa del mundo. Error. ¿Ya? Realmente pueden ser muy innovadores reestructurando, reformulando nuevos, con un nuevo modelo de negocio, algo que ya existe. Por ejemplo, ni Instagram ni Facebook fueron los primeros que rompieron en este ámbito. Ya hubieron un montón de opciones antes. Les conté el caso de YouTube. YouTube no fue la primera, hubo un caso antes. Si ustedes tienen chance, pueden ver la película, no, la serie, que es chiquita, ¿no? La red, no, la playlist. En Netflix, ahí se meten, hacen una cuenta gratis de 30 días y se meten a ver la playlist, la historia de Spotify, ¿no? Y entonces tampoco Spotify fue la primera y wow. ¿Y cómo nació Spotify? ¿Desde dónde nació Spotify? Pues es interesante. Entonces, Airbnb, sí, empezó a ser un modelo de negocio, empezó a sonar como una idea bastante disruptiva y sobre eso fue creciendo orgánica y viralmente. Pero el caso de Airbnb también fue largo, ¿no? No es que, chuta, a los meses estaban ya esos creciendo. Cuando haces innovación, tienes que arrancar con algo que se llama el pensamiento de aprendizaje. Entonces, tú en el camino vas descubriendo, y así como con el análisis de datos, tú no investigas y analizas los datos para responder algo solamente, sino para descubrir qué es lo que hay detrás. Y en el camino del análisis de tracción de todo ese proceso, tú debes ir descubriendo más cosas que tienes por detrás. Los de Airbnb iban descubriendo en el camino, ¿no? Que chuta, era súper chévere la idea,
pero la gente solo se enganchaba cuando veía el lugar o el espacio que le dabas, porque las fotos que mostrabas no eran del todo adecuadas. Es así que deciden hacer una jugada maestra, contratan fotógrafos súper profesionales y empiezan a mostrar de mejor manera lo que tienen. Y van existiendo grandes hitos a lo largo de la compañía. Pero asimismo, hoy Airbnb se está enfrentando al dilema de los innovadores, fíjense ustedes. ¿Por qué? Resulta que Airbnb permitió que muchos hosts, o sea, muchas personas que recibían a gente en su casa, se fueran desarrollando. Pero como es la curiosidad y lo humano, estas personas ya fueron haciendo contacto directo con quienes se hospedaban. Y la próxima vez ya no contactaban por Airbnb, sino contactaban directamente. Y por lo tanto, ese fee, ese margen que tenía Airbnb por este servicio, se iba perdiendo. Ahora contactan directamente, sí. Por otro lado, el juego de quienes reaccionan a tu propuesta de negocio, porque no es que las empresas grandes que ven que una startup está creciendo se quedan quietas, nos llega un momento de pataleo y donde tratan de sobrevivir. Pues los hoteles y las grandes cadenas están golpeando, están dándole a las plataformas y quieren mostrar un caso icónico como el de Airbnb. Es así que en Nueva York acaba de perder un juicio donde la demanda fue que el modelo de negocio original, donde el huésped se quedaba en la casa de alguien que habitaba en esa casa, era la esencia del negocio. Por lo tanto, si en tu Airbnb tú no arriendas un cuartito que lo tienes libre y tú vives en la casa, pues no puede funcionar tu negocio. Porque la gente lo que hizo fue comprándose departamentos, fue armando su propio casi que hotel o sistema de hospedaje apalancado en Airbnb. Y es ahí cuando ustedes como innovadores deben estar o tener muy sensible la mirada de qué es lo que pasa con lo que ustedes están planteando con sus organizaciones. Por ejemplo, hoy por hoy, yo les invitaría a ustedes que exploren lo que está pasando en el ámbito de los estudios de posgrado, principalmente maestrías de ciertas universidades, ¿ya? Hay un punto de sensibilidad en donde se ha masificado tanto el estudio de una maestría, donde puede acceder un montón de gente, pero eso no está generando el rédito o el beneficio esperado de las personas. Y luego, las organizaciones en ese camino, por ofrecer un servicio adecuado, empiezan a bajar costos, empiezan a bajar calidad, empiezan a tener una competencia de lo que se llama el mundo del retail, donde piensas, donde compites tú por precio, básicamente. Eso probablemente les lleve a un escenario donde se las van a tener que ver muy, muy duro en este servicio. Es así que yo les invito a que exploren cosas como la educación personalizada a través de la inteligencia artificial, los datos como impulso a la educación y a lo mejor ustedes empiezan a crear cosas diferentes. Bueno, me metí en otro ámbito, le quería responder nada más a la compañera sobre Airbnb. Muy bien. No sé si hay otra inquietud y no sé si te respondí. Si quieren abrir micrófono, mejor. Chévere, Daniel. Si alguien quiere abrir micrófono, pues chéverísimo. ¿Sí? ¿Alguien me dice algo más? Usted dijo que las organizaciones innovadoras tendrían éxito a mediano o largo plazo. Sin embargo, en una economía tan competitiva que existe no solo a nivel de LATAM, sino también a nivel mundial, cómo las startups pueden ser innovadoras y adaptarse de manera rápida a los cambios económicos, tecnológicos y culturales. Por ejemplo, redes de inteligencia artificial, etcétera, para obtener resultados positivos y mantener una curva de crecimiento. Jorge, ese es un gran desafío para todos. O sea, las reglas del juego están cambiando constantemente. En ese ejercicio, yo tendría una mirada dual. Eh, ¿Ustedes creen que Amazon es una organización innovadora? Alguien que me diga, Osvaldo, Amazon, ya.
Sí, ¿no es cierto? Es una organización súper innovadora. Ahora, esta organización hace innovación, pero en el último tiempo su innovación ha cobrado una línea diferente. Sin embargo, dos cosas. Lo que esté haciendo Amazon, por ejemplo, en este último trimestre del año, lo planificó 10 años antes. Jeff Bezos dejó instaurado un modelo de largo plazo, o sea, siendo que es una organización muy innovadora, su planificación, su visión de futuro es de muy largo plazo. En contraposición, en LATAM, por ejemplo, hay una cosa que en las organizaciones se llama hacer un plan estratégico. ¿Qué es un plan estratégico? Es básicamente decir qué es lo que me proyecto hacer en los próximos años. Cuando esta herramienta administrativa nació, los planes estratégicos eran a 10 años. Luego, justamente por la dinámica del mundo, dijeron, no, tienen que ser a 5 años, a 3 años. Y hoy hay gente que dice, estamos haciendo estrategia de un año por esta dinámica de cambio. Pero uno ve Amazon y dice, chuta, pero estos manes se proyectan en cambio a escenarios de largo aliento. Ahora, si somos una organización que va cambiando rápidamente ante los cambios del entorno, pues efectivamente es posible que no terminemos haciendo algo serio. ¿Por qué? Porque vamos a estar atendiendo a todas las cosas que tenemos en el mercado. Para esta perspectiva, me voy a la base de la startup o de donde ustedes van a innovar. Cuando uno innova, puede tener dos caminos. El un camino es que se me ocurrió la brillante idea de una cosa que no existe y voy a crear eso. Poco probable. O el otro camino es que descubren un problema de la sociedad, de las empresas, del entorno, al cual le quieren dar una solución potente. Esto es más probable. Ahora, si el problema es suficientemente grande, la startup tiene unas oportunidades, pero enormes. Si el problema no es tan grande, la startup pues se la va a ver complicada. Ahora, del caso uno, si el problema es muy grande, todos estos cambios y estas restricciones que tienen en el mercado, más bien van a ser posibilidades de incorporar o de mejorar las cosas que tú estés haciendo. Pero debes mantenerte con una visión y con una perspectiva súper abierta para no ver el rechazo, el freno que puedes tener, sino la posibilidad que tú puedes darle a eso. Supongamos algunos ejemplos. Hoy las redes sociales se han plagado de memes, ¿no? Pues, nuestra cultura, en rechazo a los cortes de energía eléctrica. Y en cambio, un innovador diría, ¿cómo puedo aprovechar este problema que está teniendo la sociedad para impulsar mi emprendimiento, mi startup? En algún momento tuve la oportunidad de coincidir en un espacio de emprendedores, pero de los emprendedores, chuta, de los que se la juegan la vida, ¿no? En el día a día, venden al día y todo. Y había un emprendimiento que me sorprendió. Era el alquiler de lavadoras. ¿Qué era el alquiler de lavadoras? Era personas que ya no quieren lavar la ropa como se hacía antes. Y entonces había alguien que en una moto lleva una lavadora, te deja en tu casa un día y te cobra un fee y listo, ¿no? Y hoy por hoy decía, bueno, ya saldrá alguien a alquilar plantas eléctricas, ¿no? Que va, te deja la planta eléctrica en el periodo que tú no vas a tener energía y listo. Y esos son cierto tipo de emprendimientos, pero que ante la restricción, esos emprendimientos surgen. Está en la mentalidad, sí, de pensar dentro o fuera de la caja. Lo que nos vende el mundo innovador es piensen fuera de la caja, piensen en cosas diferentes. Lo que en cambio me ha dado la experiencia es, al menos en la TAM, hay que pensar dentro de la caja. Porque la TAM, para la TAM, la caja son todas estas restricciones que tenemos. Poco presupuesto, no tenemos energía eléctrica, un montón de cosas. Pero creo que estas restricciones que tenemos nos hacen más creativos. Sin embargo, ahora tenemos que impulsarnos para que esa creatividad sea exponencial. Y ahora, ¿dónde está nuestra necesidad? En que las personas de acá de LATAM veamos más mundo que LATAM. Porque a veces vemos LATAM nada más con Latinoamérica, el espacio donde podemos crecer, pero deberíamos ver más mundo para nuestras innovaciones.
Y sobre todo lo que te quiero recomendar, Osvaldo, es el pensamiento abierto o el mindset abierto a descubrir en lo que viene un país nuevo. O sea, a ver, de esto que me viene inteligencia artificial con lo que yo estaba haciendo, ¿qué puedo aprovechar de esto? Miren, a los propios de Google les pasó. Google es el que auspició todo un estudio de unos canadienses, ¿sí? Sobre cierta tecnología, ciertos algoritmos que son los que hicieron que ChatGPT sea lo que pudo hacer ChatGPT después. Los propios de Google descubrieron una cosa que no supieron cómo utilizarla, ¿sí? No supieron de qué manera, o sea, pensaron que era un descubrimiento fabuloso, sí, pero realmente los que potenciaron este descubrimiento fueron los de ChatGPT, que con cierta tecnología que se propuso en un artículo, ellos integraron la pieza que les faltaba para hacer en los modelos de lenguaje lo que hoy por hoy está pasando. ¿Sí? Entonces, creo que hay que buscarle la vuelta, Osvaldo. No sé si te respondí. Ya. No sé si alguien de los organizadores pudiera facilitarme leyendo los chats, es que hay nuevas preguntas, que estoy medio Sí, sí, complicado con eso. justamente acá Diego ya nos Por favor. pregunta otra vez. Diego Pinto nos dice, ¿cómo se puede hacer desde TIC el tema energético? Al final, para tener internet, manejar, procesar datos, IA, etcétera, se necesita energía, luz. ¿Dependemos de la industria energética o se puede resolver desde las TIC? Bueno, la respuesta directa te diría no la sé, pero me remito a 200 años antes. Cuando les comentaba que realmente fuimos innovadores en el momento que descubrimos el método científico, pasó algo, ¿no? Y cuando descubrieron la máquina de vapor, la persona que descubrió la máquina de vapor se le ocurrió el chispazo cuando, viendo hervir una olla de agua, ¿sí? Vio que la tapa borboteaba, ¿no? O sea, cuando ya hierve el agua, el vapor empieza y la tapa empezaba a borbotear. Y esa persona dijo, wow, no dijo, wow, se me está regando el agua, sino dijo, wow, una forma de energía se puede transferir o se puede transformar en otra forma de energía. Y entonces el principio fundamental era que podíamos convertir el vapor en energía, mecánica. Y entonces, wow, vino un gran cambio. Muchos autores dicen que el gran desarrollo de la humanidad está aquí, está en que logramos descubrir nuevas formas de energía. Y esas nuevas formas de energía son las que todavía nos permiten sostener un nivel de producción alimenticia para sostener a los 9.000 millones de personas que vivimos ya en el mundo. Y en la medida en que vayamos descubriendo nuevas formas de energía, esto pues se sostiene. Si es que llega a un punto en donde la relación de la energía que producimos versus la que consumimos es inversa, se vienen tiempos difíciles. Traducida la pregunta que tú tienes, a lo mejor no es descabellado pensar eso. ¿Por qué? Así como descubrieron el vapor y la transferencia de energía, de la energía, del vapor hacia energía mecánica, en su momento convirtieron la energía atómica, ¿no es cierto? Y entonces de partículas micro se generó una gran masa de energía y esa es la que nos sostiene. Y asimismo, pues hay otro tipo de energías que estamos generando. Y entonces tú me dices, ¿será posible? No sé si entendí bien la pregunta desde la tecnología, pues tener otro tipo de energía, o no sé si la pregunta era, pues, todo funciona con energía, ¿cómo le hacemos? Independientemente de cuál haya sido el foco, te dejo la inquietud de, y a lo mejor podemos crear diferentes tipos de energía y tenemos ahí una posibilidad. Desde el dato se podrá crear energías, digo cosas locas, ¿no? O desde este plano, ¿qué otras posibilidades tenemos para aprovechar las cosas con la energía que disponemos? Recuerdo que hace algunos años Europa estaba y algunos países estaba jactando de que somos el primer país donde hemos reducido la jornada laboral de 5 días a 4 días. Ahora somos más productivos en 36 horas de trabajo, ¿ya? En 32 horas de trabajo. Eso es lo que decía. Y entonces, esa relación que parece inversa y que hoy por hoy estamos en un gran hito de transformación de la humanidad, donde la relación de trabajo versus resultados era casi que directa, ¿no? O sea, si yo hago 10 de trabajo, espero 10 de resultados.
Pero hoy por hoy, con toda la posibilidad de la tecnología, la inteligencia artificial y un montón de cosas, estamos en ese momento de la historia donde no necesariamente 10 de trabajo te dan 10 de resultados. Estás en el punto donde 2 de trabajo bien definido probablemente te den los mismos 10 de resultado. Y es encontrar toda esa mecánica que nos permita pues montarnos en ese esquema. ¿Y por qué no? Bueno, seamos el primer país de Latinoamérica que por esta restricción no nos pusieron una caja, pensamos en trabajar o tener más productividad en 4 días de la semana y el día viernes todo el país apaga las luces y se dedica a leer. Todo el país apaga las luces y se dedica a descubrir otro tipo de cosas, ¿sí? Y eso nos dará potencia. Versus, no, no tenemos para trabajar. Hey, empresa eléctrica, me quedaste mal, me ibas a apagar la luz hoy a las 12 del día, ¿por qué no lo haces? No, no quiero trabajar. En la medida en que vayamos cambiando nuestro pensamiento, las cosas también cambiarán. ¿Alguna más? ¿Alguna inquietud más? Si alguien me ayuda con el chat, aparece alguna pregunta adicional. No, por el momento no. Recuerdo tal vez Buenísimo. alguien que alzó la mano virtual, por si acaso si quisieran hablar, tal vez nomás hablen por el micrófono, son libres. Adelante, Sofía, si puedes usar el micrófono, tal vez. Buenísimo. Sería fabuloso. Es lo más chévere que hay. Oh, pero nos puedes dejar tu pregunta si la tienes, Sofía. Ya, tal vez le puedes intentar ahí. Ah, Sí, está. ahora sí. Ya, perfecto. Sí, buenos días, Juan. Muy interesante la sesión. Yo tengo una pregunta. Em, en este mundo en el que actualmente estamos, y que todo es se maneja de una forma muy acelerada, el día de mañana, digamos, se me ocurre una idea súper innovadora, la pongo en marcha y inmediatamente empiezan los competidores a realizar un producto similar al que yo hago. ¿Qué recomendaciones usted nos podría dar para manejar este tipo de situaciones en las que los competidores empiezan a hacer algo súper similar a lo que yo empecé a hacer? Ya. Aquí tenemos dos tipos de economía en Ecuador. La una economía a la que coincido con un colega es a la que les llamamos la economía de los helados de Salcedo, donde tu idea de pronto no es, o sea, sí es innovadora cuando surgió, ¿no? Un heladito que tenga varias capas y todo, chéverísimo. Pero luego todo el mundo se dedicó a comercializar eso porque, wow, fue súper bien. Y entonces, suponte en la vía Ambato, ¿no? Tienes en una zona puestos de lado de Salcedo, pues a cada paso. Y uno dice, chuta, pero cada día aparecen más puestos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Será que siguen vendiendo para que sigan apareciendo más puestos? ¿O será que no se les ocurre otra cosa que no hacer lo que ya alguien propuso y planteó y ese ladito de Salcedo, pues, da para más? ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa con ese ecosistema? Si bien el puesto aparece, aparece otro puesto, aparece el lado más ayuya, entonces, no le temas a la competencia por un lado, porque no se trata de que tú no compitas, sino se trata de que tú seas mejor para que el resto compita contigo y no tú compitas con el resto. Y entonces tú céntrate en tu idea, céntrate en el problema, céntrate en las cosas interesantes que quieres hacer a partir de tu innovación. Pero si te enfocas en mirar al resto, vas a perder un montón de energía mental dedicada a ver cómo hago para que el resto no me copie, versus seguir haciendo cosas interesantes. Si es que en ese camino logras una dinámica tal, tú le vas a imprimir un nivel de velocidad donde los que quieren copiarte ya no te van a alcanzar. O donde empieces tú a descubrir un montón de cosas que, chuta, los que quieren copiarte no sabrán ni cómo las haces, ni en dónde estás. Entonces, en ese camino, sí, la innovación, sí, lo que tú desarrollas, empieza a tener potencia. Resuelve un problema enorme, potente, y en ese camino tú vas iterando, vas creciendo, pues no veas al resto, sino para ver la distancia que les has sacado, porque pensar en competencia te quita energía mental. Y como les decía al inicio,
Grandes emprendimientos no pierden porque les faltó plata, porque les faltó planificación, porque les faltó marketing, les faltó un montón de cosas. Pierden porque se les acabó la energía. Entonces cuida mucho tu energía. Y si es del caso 2, o sea, donde no tienes competencia, estás haciendo algo y el mercado te prefiere, y guau, y guau, y guau, mira bien eso que les comentaba. Si le gusta mucho a lo que tú haces, a un grupo corto de gente, anda explorando en ese grupo. No trates innecesariamente de abrirte a más, sino anda focalizando, fortaleciendo ese grupo objetivo que está valorando mucho lo que tú haces. Y sobre eso ve creciendo. Y ahora, llega un momento crítico en donde con estas dos recomendaciones, tú vas avanzando, pero a pesar de eso ves que chuta, la competencia te compite tiene más plata y no sé, y un montón de cosas más que realmente te van restando. No piensen los aquí presentes que la primera innovación, la primera startup o la primera posibilidad que ustedes tengan es la que les va a llevar a la estratosfera. No. Realmente, la clave es que sean ustedes innovadores en seriales. O sea, listo, ya probamos esto 2 años, 3 años, aprendimos, traccionó, fue hasta acá y todo, bien. Pero es tiempo de dejarla y avanzar por otra. No teman a empezar de nuevo. No teman a quemar cosas y empezar otro tipo de cosas, ¿ya? Cuando sientan que esa energía, digamos, les da y van creciendo con eso, listo, impulsen eso. Pero si es que van analizando y van viendo que la cosa no marcha, no vayan perdiendo mucho tiempo. Al menos ustedes son jóvenes, buen mozos, inquietos y traviesos. Pues traviesos y traviesas, pues tienen un montón de cosas para impulsar. O sea, si llegan con su quinta, sexta, séptima startup a escalar, ahí es. Si es que la primera es la que les llevó al éxito, esa es la excepción. Sí, esa es la excepción, pero a veces muchos o el mercado nos vende, ¿no? El caso de éxito, pero no nos vende el caso de fracaso, ¿ya? Es así que en mi organización, cuando hacemos charlas y eventos y encuentros, les decimos, ok, vengan aquí a hablar de sus fracasos, o sea, de lo que más pasa, no de los éxitos, porque a veces el éxito, y ustedes lo saben en analítica, muchas veces depende también del azar, depende también de que, chuta, fue el momento adecuado, en el lugar adecuado, con la persona adecuada, bingo, ¿ya? Y ahí me encanta un autor que se llama Nassim Taleb, que tiene un texto que se llama Engañados por el azar, donde él plantea la tesis de que el azar tiene más impacto del que creemos, pero a veces nos autoengañamos pensando que hicimos un montón de cosas bien y esas son las que nos dieron el éxito. En todo esto también debemos ver el impacto que tuvo el azar para eso. No sé si te respondí, Sofi. Sí, muchas gracias. Muy interesante. Ya, y dale, dale, o sea, si tienes algo, prueba, experimenta. Sí, Ujú. Gracias. bien. Más preguntitas, aún nos sobra un poquito de tiempo. Si no, antes tengo una conclusión de cierre, si no hay más preguntas. ¿Alguien que se anime a conversar? ¿Dónde entran los datos en la innovación? Les pregunto yo a ustedes. Los datos, ¿qué parte de la cadena de producción, o en qué parte de la cadena de producción están? ¿Sí? En los datos o con los datos ustedes tienen una enorme ventaja, enorme, enorme. ¿Algo más apareció por ahí? Acá Inti Sandoval nos pregunta, ¿cómo está en Ecuador las patentes para proteger la innovación? Nada que ver. O sea, tenemos sí un modelo y todo, pero si quieres hacer algo y sostenerlo, tienes algo potente, mejor tienes que registrarlo en Estados Unidos. Acá no tengo experiencia, digamos, de registros, más bien Byron tal vez nos pueda comentar. Él tiene algunas referencias en cuanto a patentes, pero la recomendación que más bien he tenido es llevarla al país del norte. No sé si Byron, tú quieres complementar esa parte, si es que está Byron.
Sí, pero Inti, eso digo, o sea, si tienes algo potente y todo, busca el reconocimiento del mercado, cuida eso que tienes y trata de registrarlo en el norte. Se puede crear desde acá, se pueden crear empresas en el país del norte. Sí, o sea, yo quien más quisiera que sí, la empresa es de acá y todo, pero por ejemplo, en el mundo digital hay una empresa colombiana que es súper innovadora, ¿no? Platzi. Pero mira a ver dónde está, dónde la apoyaron, dónde la desarrollaron, dónde crece, ¿no? O sea, está auspiciada desde allá. Lo que pasa es que cuando queremos hacer innovación debemos estar atados a ciertos ecosistemas que son los que nos vayan impulsando, los que nos vayan desarrollando. Y lamento decirles que, o al menos mi humilde opinión, es que en Ecuador todavía no tenemos un ecosistema de innovación. Sigue peleando la costa, la sierra, el austro por desarrollar cosas, pero no trabajamos, somos un país tan chiquito donde debemos trabajar de manera conjunta y fomentar cosas como estas, ¿no? Cosas como las patentes o tener ahí auspicios para impulsar buenas iniciativas que surgen acá, pero a veces se van quedando por algunas cosas. Y desde la patente debería ser una en la que le impulsemos. ¿Sí? Eso es lo que puedo decir en ese ámbito íntimo. Tal vez Ok, alguien, las últimas preguntas para ya pasar a la conclusión. listo, creo que es buen tiempo también. Sí. A ver, como conclusión les diría que la estrategia de innovación está en la mira de empresas grandes y medianas sobre todo, pero que los rasgos de su cultura son las que pueden impedir que ellos avancen con esa estrategia. Por lo tanto, el dilema de los innovadores sigue siendo una teoría extremadamente relevante en el mundo actual. Y esta teoría lo que demuestra es cómo las oportunidades de disrupción brindan a las startups, a los emprendimientos, la posibilidad de irrumpir en mercados ya establecidos. Por lo tanto, al tiempo que ustedes plantean o tienen un riesgo significativo en crear algo nuevo, el riesgo se amplifica para las grandes empresas que no logran adaptarse al cambio. Así es que las empresas exitosas tienen que mantenerse alerta, abrazar la innovación y adaptarse ágilmente para sobrevivir en un entorno en constante evolución. ¿Y qué más de profesionales como ustedes, que tienen que seguir creciendo, seguir aprendiendo y complementarse con un montón de elementos más? Gracias a esta visión, gracias al club y pues gracias también a la Poli. Un gustazo haber estado aquí con ustedes. Igual, muchas gracias a ti, Juan. Sin duda ha sido de mucha ayuda todos nuestros comentarios, toda tu información que nos has dado. Estamos igual agradecidos con todos los participantes de esta reunión. Esperemos que les haya servido bastante, que les haya gustado. Y aprovechar justo este workshop que estamos haciendo. Lamentablemente la siguiente semana no podremos hacer por el feriado mismo. Así que aquí nos vendremos en 2 semanas. Les animo a que sigan participando de este workshop. Y aquí les mando también la información de nuestro club de datos, si les interesa saber más de qué estamos haciendo. Y eso nomás, que pasen una buena mañana, disfruten el día y eso, con eso nos vemos. Y aquí terminamos la reunión. Gracias. 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 Muchas gracias.